Buenos días con todos. Continuando con el curso de atención de emergencias prehospitalarias, en este módulo 5 veremos los ritmos de paro cardíaco. Mi nombre es el doctor Ricardo Freile, posgradista de cardiología del Hospital Teodoro Maldonado, instructor de ACLS, ATLS, docente de la Universidad Católica en el Diplomado de Urgencias Médicas y docente de cardiología en el curso CMD. Bueno, iniciando con el tema, cuando nosotros vemos ritmos de paro cardíaco, lo más importante es diferenciar la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, asistolia y actividad eléctrica sin pulso, que son los 4 ritmos principales, o en sí los 4 ritmos que debemos de saber de paro cardíaco. Cuando ustedes observen un monitor, un trazado, lo más importante es ver cuál de estos trazados son defibrilables y cuál no son defibrilables. Y defibrilables me refiero al que haya la necesidad de utilizar las paletas y al paciente chocarlo. Los ritmos defibrilables, como está en la imagen, son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y los ritmos no defibrilables son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Por qué no son estos de aquí defibrilables? Porque la sistolia no va a haber ninguna conducción eléctrica en el corazón, por lo tanto no sirve dar descargas eléctricas al mismo, y en cambio en la actividad eléctrica sin pulso sí hay actividad eléctrica en el corazón, pero esta actividad eléctrica por lo general es una actividad eléctrica correcta, organizada, que no requiere ondas de fibrilación, por lo tanto este paciente requiere un tratamiento de una causa secundaria que lo haya llevado a este estado. Y principalmente la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso se lo abordan con masaje cardíaco y utilización de drogas. Dentro de los ritmos de paro cardíaco es importante recordar que la identificación debe ser entre 5 a 10 segundos. Muy poco es malo debido a que podemos malinterpretar a veces un paciente que tenga pulso y pensar que no tiene por el hecho de tomarlo muy rápido. Y también no debemos demorarnos más de 10 segundos, es lo recomendado debido a que podemos mantener un paciente asistólico o sin pulso por mucho tiempo y cada segundo cuenta en la reanimación cardiopulmonar. Lo importante para identificar estos ritmos debemos contar con un DEA, que es un desfibrilador automático externo, los cuales comúnmente nosotros los podremos ver en aeropuertos, en cines, en moles, en paradas grandes de bus, que estos dispositivos realmente no requieren un entrenamiento especial, pero sí es necesario saber y conocer de ellos. Y el monitor defibrilador, que es el comúnmente uno ha visto dentro del ámbito hospitalario, tanto como prehospitalario, en la parte de ambulancias, que son nuevamente conectados e instalados para el uso inmediato. Recordar que la reanimación cardiopulmonar es importantísima en el paciente y siempre va a ser la base del manejo del paciente con ritmos de paro. Entrando a cada ritmo, primero tenemos la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un trazado caótico desordenado por el cual no reconozco las ondas, segmentos ni complejos. Un ritmo irregular, una frecuencia acelerada y una amplitud variable. Como el mismo nombre lo dice, al ser desorganizada en las ondas, la amplitud va a variar y eso nos va a dar la característica para reconocer este ritmo. Podemos ver aquí un ritmo normal. Se dan cuenta que es organizado, tiene ondas P, Q, R, S, tiene una frecuencia por debajo de 100, a diferencia de la fibrilación ventricular, que es una actividad desorganizada, que no es concordante, donde van a haber complejos son los QRS, debido a que todo esto viene de la actividad ventricular, no son organizados, tienen amplitudes diferentes, más pequeños, más grandes, y pueden a veces ser de menor voltaje y no verlo tan grosso como se ve en la imagen, por lo cual debemos tenerlo en cuenta al momento de hacer un diagnóstico. La fibrilación ventricular, las causas son el síndrome coronario agudo, arritmias de base, alteraciones electrolíticas como hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, pacientes que son electrocutados, que trabajan en cables o en zonas donde se realizan trabajos eléctricos,
los cuales estas conducciones eléctricas pueden activar el corazón y provocar despolarizaciones incorrectas y entrar en fibrilación ventricular. Y por último, la hipoxia, que no está de más decirlo, todo paciente hipoxémico al haber hipoxia a nivel del corazón provoca actividades eléctricas incorrectas. El tratamiento de fibrilación, como bien lo ven, ojo, no solo significa que vamos a fibrilar y no vamos a dar masaje ni uso de drogas. Esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad en la siguiente clase, en el módulo 6. Pero sí quiero que tengan en cuenta que el objetivo primordial de este paciente es desfibrilarlo. La taquicardia ventricular es un ritmo irregular de frecuencia amplia con QRS mayor a 12 a 0,12 segundos. Y como ven, a diferencia de la fibrilación ventricular, es una actividad organizada. A veces puede ser irregular, pero si se dan cuenta, los complejos son de misma amplitud y no hay una mayor variación en sus morfologías. Todos tienen un patrón correcto, un patrón organizado. Y esto nos da a entender que este paciente está en una taquicardia ventricular, ojo, sin pulso, porque el paciente puede tener taquicardia ventricular con pulso y el manejo es totalmente diferente. Las causas son muy similares a la fibrilación ventricular. Acordémonos que la taquicardia ventricular sin pulso por lo general puede terminar en una fibrilación ventricular. Esa es una de las razones en que el manejo va a ser muy parecido y las causas a la vez muy parecidas. Entre ellas tenemos el síndrome coronario, alteraciones electrolíticas, contracciones ventriculares prematuras, efectos de fármacos, hipoxia, etc. La sistolia, estos ritmos son los no desfibrilables. No hay un registro eléctrico en el monitor, ustedes van a ver una línea recta isoeléctrica, a veces ondulante, pero que no dibuja ondas porque no hay actividad eléctrica en el corazón. Por lo cual, este paciente inmediatamente tenemos que pensar que está en asistolia. Quiero recordarles que los pacientes con asistolia tienen mucha mayor mortalidad, es mucho más difícil sacarlos de su ritmo de paro, pero eso no significa que debamos llevar al máximo esfuerzo para lograr el retorno de la circulación en estos pacientes. No es desfibrilable y no existe actividad cardíaca, el corazón completamente no se mueve. En los ritmos anteriores se mueve de forma muy desorganizada como la fibrilación o de forma muy rápida y asincrónica como es la taquicardia. Aquí el corazón no se mueve. Aquí vemos un ritmo de asistolia, no hay actividad, monitor marca 0. Las causas: hipoxia, neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar, isquemia cardíaca, entre otros. Siempre la isquemia cardíaca y la hipoxia o estado terminales de alguna enfermedad pueden terminar en paro cardíaco y siempre se antecede de un paro respiratorio por general. Tratamiento: paciente va a ser reanimado con masaje y utilización de drogas como la adrenalina principalmente. En las guías de 2015 de reanimación cardiopulmonar solo recomiendan la adrenalina, pero igual eso lo veremos con más detalle adelante. Actividad eléctrica sin pulso. La actividad eléctrica sin pulso, como su nombre lo dice, el corazón sí tiene actividad, que puede ser taquicárdica, bradicárdica, puede ser un bloqueo, puede ser un ritmo sinusal, como ven en la imagen, pero lo característico es que el corazón, a pesar de tener un ritmo, no hay una buena contracción o una buena dilatación del mismo para poder bombear la sangre de forma adecuada y hacer que el paciente se irrigue sus órganos importantes, por lo cual al no tener una buena contracción no va a llegar a un pulso perceptible en el paciente. Entonces es un corazón que, si nosotros lo viéramos directo, tal vez tiene algo de movilidad, pero no es suficiente para crear pulso. Entonces el paciente se lo trata como un paciente en paro. A veces es muy difícil, por lo generalmente ocurre por descarte, pero debemos pensar inmediatamente, sobre todo en pacientes que vienen con taponamiento pericárdico, o sea, líquido alrededor, que vienen con neumotoras a tensión, que vienen con heridas traumáticas en el tórax. Entonces, estos pacientes siempre pensar que hay algo alrededor del corazón que no lo permite expandirse o contraerse de forma normal. Y resumiendo, y para terminar un poco, tenemos de forma clara y organizada que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son ritmos desfibrilables, los cuales necesitas paletear al paciente o chocarlo
La fibrilación ventricular es un ritmo caótico, desorganizado, no hay ondas ni complejos y se desfibrila. Y la taquicardia ventricular sin pulso son complejos QRS anchos de forma concordante, ordenada, en ocasiones irregular, pero la característica es que tiene un patrón similar las ondas, una entre la otra. Tratamiento igualmente de fibrilación, masaje y uso de droga. La sistolia, a diferencia de los anteriores, no hay actividad eléctrica, el corazón no se mueve, se está muriendo el paciente muy rápidamente y el tratamiento va a ser con presiones, ayudar a este corazón a moverse. Y la actividad eléctrica sin pulso, en cambio, si hay un ritmo organizado, una frecuencia por lo general menor a 60, a veces puede ser más, no está totalmente definido, pero si el paciente no va a tener percepción de pulso, entonces el mismo tratamiento va a ser dar RCP y siempre buscar esta causa secundaria que lo haya llevado a esa actividad eléctrica sin pulso. Quiero recordarles un poquito, retrocediendo a la imagen, que cuando ustedes observan un desfibrilador, como lo ven en la imagen, a veces hay de diferentes tipos, formas, pero de forma general, el desfibrilador consta de dos paletas, una de las cuales va en el ápex y la otra va a nivel del inicio del estímulo del corazón, me refiero al nódulo sinusal. La forma correcta de ponerla, generalmente una paleta, como indica en las máquinas mismo, una va por debajo de la región subclavicular derecha y la otra va en la ápex, a nivel de la tetilla, por debajo. Esa es la forma más común de utilizarlo. Consta de una perilla, como bien les dije anteriormente, la cual tiene diferentes ondas que pueden ir desde 50 hasta 360, como es en un monitor monofásico, y desde 0 hasta 200 como un monitor bifásico. Cuando ustedes no sepan con cuánto desfibrilar, simplemente tienen que voltear toda la perilla a lo máximo de impulso y desfibrilar al paciente. ¿Cómo se lo hace? Se saca las paletas, se prende el monitor, se voltea toda la perilla y se carga. La forma de cargar las paletas puede ser directamente aplastando sobre el monitor o aplastando los botones laterales que existen en las paletas. Cuando ustedes aplastan, se va a comenzar a cargar y un pequeño pitido va a indicarles que ustedes tienen que ya la carga está lista, por lo tanto tienen que alejar al personal, poner las paletas encima del tórax del paciente y enviar la onda, aplastar, desfibrilar. El paciente va a elevar el tórax, va a moverse. Si no se mueve significa que no pasó el impulso, tiene que el paciente levantar el tórax como un choque eléctrico y posteriormente volver a revisar si el paciente ya presenta un ritmo. Eso es un poco para tener claro o una forma inicial de introducir a la parte de monitorización, que puede haber algunas preguntas sobre ello, pero igual eso podemos resolverlo en la parte del foro. Esto es todo lo que compete a los ritmos de paro cardíaco. En el siguiente módulo observaremos cómo debe manejarse los mismos, por lo cual requiero que revisen un poco el material y lean los anexos para que tengan más claro esto de los ritmos y al entrar al manejo podamos hacerlo de forma más práctica y efectiva. Gracias.